de una serie de webinars organizados por la Mixed Methods International Association y de ellos este es el primero que se ofrece en lengua española. Estamos encantados de tener la oportunidad de teneros en esta sesión con nosotros y esperemos que encontréis interesante el contenido. Antes de comenzar, queríamos puntualizar que si bien el contenido de la sesión es introductorio, exige un conocimiento previo mínimo en investigación cuantitativa y cualitativa y en caso de no disponer del conocimiento, pues podemos atender a inquietudes individuales de manera posterior a través de los contactos personales. También deciros que durante la sesión podéis ir haciendo preguntas relativas al contenido mediante el espacio de chat que tenéis a vuestra derecha en el cual pues ya veo que estáis saludando. Deciros que la presentación durará alrededor de 45 minutos y después dispondremos de aproximadamente unos 15 minutos para responder a las preguntas que hagáis. Y como sois bastantes personas, en caso de no tener el tiempo para responder a todas las preguntas, después de la sesión colgaremos en la web del International Institute for Qualitative Methodology un documento en PDF con la respuesta a todas ellas o bien a una selección de estas. Así pues, vamos a empezar. Si hay algún problema con el audio, con la conexión, por favor, en el chat lo indicáis. Bien, primero de todo empezar presentando la MEMIRA. Fue fundada en el año 2013 como un foro para avanzar en el diálogo sobre métodos mixtos entre un grupo diverso de académicos a nivel mundial. Los beneficios de pertenecer a la asociación incluyen la posibilidad de consultar una biblioteca de más de 30 seminarios web archivados, la posibilidad de cursar módulos de formación en línea con un reconocimiento propio de finalización. Se ha lanzado hace poco un MOOC sobre metodología mixta y también poder participar en webinars mensuales como este. Las cuotas de membresía son $65, la cuota regular, para estudiantes $8 y para personas académicos en países de desarrollo son $5. Empezaremos presentándonos. Mi nombre es Sergi Fàbregues, soy profesor de la Universitat Oberta de Cataluña, tengo un doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona, fui investigador visitante en el Mixed Methods Program de la Universidad de Michigan el año pasado, soy editor asociado y revisor de la revista Journal of Mixed Method Research y soy uno de los miembros fundadores de la Asociación Latinoamericana de Métodos Mixtos. Si quieres presentarte, Elsa. Sí, buenos días. Mi nombre es Elsa Escalante. Soy educadora de formación. En este momento soy profesora y coordinadora del programa de maestría en educación en la Universidad del Norte en Colombia. Y hice mi formación doctoral en University of Nebraska en Human Science with a specialization in Child Development and Early Childhood Education. De la misma universidad soy certificada en métodos mixtos porque esta universidad emite una certificación en este tipo de formación. Al igual que Sergi, estuve como visiting researcher el año pasado en el Mixed Methods Program en University of Michigan. También participo como revisora en Journal of Mixed Methods Research y me desempeño como presidente en la Asociación Latinoamericana de Investigación de Métodos Mixtos y pues también ambos somos miembros de MIRA. Gracias, Sergio. Excelente, excelente. Pues empezamos el webinar describiendo brevemente el contenido. Haremos una breve introducción a la definición de métodos mixtos, a su expansión en múltiples disciplinas de las ciencias sociales. También hablaremos de la justificación para el uso de métodos mixtos, introduciremos los principales diseños mixtos básicos y avanzados, hablaremos del tema de la calidad y del reporte de los métodos mixtos y haremos una introducción a las redes hispanohablantes y latinoamericanas de métodos mixtos. Así pues, para empezar, haremos la introducción a la definición y hablaremos de su desarrollo desde los años 70. Esta primera parte es más bien conceptual e histórica y posteriormente entraremos a desarrollar temas más técnicos y procedimentales de la metodología.
Podemos definir los métodos mixtos como un tipo de investigación en que un investigador o un equipo de investigadores recoge y analiza datos cuantitativos y cualitativos con el fin de responder a preguntas de investigación cuantitativas y cualitativas. Usa un diseño que determina la lógica de los componentes, así como la interrelación entre ambos, como son la prioridad que tienen los métodos cualitativos y cuantitativos dentro del conjunto del estudio, la secuencialidad de ambos dentro del estudio y muy importante el punto de integración de ambos componentes. Y finalmente, un estudio basado en métodos mixtos integra en una o varias fases del estudio los datos cualitativos y cuantitativos y o las inferencias resultantes del análisis e interpretación con el fin de obtener un valor añadido respecto a los diseños monométodo. Como veremos luego, el valor añadido es el aspecto diferencial de los diseños que se basan únicamente en cuantitativo o cualitativo. A pesar de que esta definición pueda parecer muy clara, hay algunas zonas grises en relación a estudios que hay una parte de la literatura que ha incluido bajo la definición de métodos mixtos y hay otra parte pues que no los considera así, por tanto existe una cierta controversia al respecto. Este tipo de estudios son, por ejemplo, encuestas compuestas por preguntas abiertas y cerradas, estudios en que se usa una entrevista semiestructurada con un instrumento cuantitativo integrado en la misma, o bien estudios en que los datos cuantitativos o cualitativos se transforman al otro tipo. Como os he dicho, hay discrepancia sobre si esto es realmente metodología mixta y veréis en vuestras áreas de conocimiento algunos estudios en que precisamente se denominan como tal. El hecho de si los consideráis o no como estudios basados en métodos mixtos depende al final de cuán amplia es vuestra definición de la metodología. Las revisiones publicadas hasta la fecha sobre el uso de métodos mixtos apuntan a un gran crecimiento de esta metodología en muchas disciplinas, sobre todo a partir del año 2003, que es el momento en que se publica el handbook principal de la metodología. Veréis que en general es una metodología que está de moda en algunos sectores. Evidencia de este crecimiento es la figura que mostramos en esta diapositiva, que proviene de un artículo reciente en que los autores buscaron en la base de datos Scopus estudios publicados a partir del 2003 en varias disciplinas. Y como veis, pues el crecimiento es exponencial desde el año 2003 hasta el 2016, que es el momento en que se hizo esta búsqueda. Por tanto, podemos decir que los datos evidencian que existen estudios mixtos en muchas disciplinas y también indican que en distintas disciplinas los métodos mixtos se han usado de manera diferente. Cabe tener en cuenta que esta no es una particularidad propia de la metodología mixta, sino que también afecta a las metodologías cuantitativa y cualitativa, en tanto que cada disciplina tiene una naturaleza distinta y unas particularidades propias que afectan a la manera como se operacionalizan y se conceptualizan los métodos. Es por esta razón que hay varios estudios, como los que citamos aquí, que han hecho han hecho revisiones sobre la prevalencia, las características y la calidad de los estudios mixtos. Por ejemplo, estas son revisiones que se han hecho en el ámbito de la salud, de la educación, de la psicología, de la administración y las políticas públicas, del management y del turismo y de las ciencias de la información. Así que si pertenecéis a alguna de estas disciplinas, os animo a que las consultéis para ver qué se está haciendo en el ámbito de metodología mixta en vuestra disciplina, o bien también podéis buscar, porque este no es una síntesis exhaustiva, podéis buscar si en vuestra disciplina específica se ha hecho precisamente algún estudio de este tipo. A pesar de que, como hemos visto, la publicación de estudios mixtos ha incrementado en muchas disciplinas, el número de estudios publicados en lengua española, si bien sí que ha crecido, es todavía bastante reducido. En este gráfico hemos hecho una búsqueda de estudios mixtos en español realizados por autores que tengan una afiliación institucional en países latinoamericanos o en España de habla española y mirando el gráfico observamos que todavía hay un número moderado de estudios y esto pues podría deberse a aspectos como la falta de formación en métodos mixtos en muchos programas de doctorado de las universidades de habla hispana, al menos hablo desde mi conocimiento del estado de los programas de formación en España, y el número reducido de artículos teóricos y metodológicos sobre métodos mixtos llevados a cabo por autores de habla hispana. Perdón, que he movido la presentación. Excelente.
A pesar de que la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos tiene una larga historia en las ciencias sociales, lo que puede entenderse como el campo contemporáneo de los métodos mixtos, podemos decir que se inicia a partir de los años 70. Los autores Creswell y Plano Clark, que tienen una obra importante de referencia en el campo, clasifican en varias etapas la historia de los métodos mixtos. Una primera etapa, que podríamos denominar de periodo formativo y paradigmático, entre 70 y 89, se caracteriza por una guerra de paradigmas en la que supongo que muchos de vosotros pues tendréis cierto conocimiento. Distintos autores defendieron que era imposible combinar métodos cuantitativos y cualitativos por el hecho de que cada uno se fundamentaba en paradigmas incompatibles. Ante ello, otros autores, sobre todo desde disciplinas aplicadas como la evaluación de programas, criticaron estas posiciones y dijeron que esta idea de incompatibilidad se basaba en una errónea correspondencia entre la epistemología y el método cuando en realidad son cosas distintas. Posteriormente encontramos una segunda etapa denominada de desarrollo procedimental en la que se publicaron las primeras indicaciones procedimentales de la metodología mixta, como son las justificaciones para el uso de métodos mixtos y las tipologías de diseños mixtos, las cuales presentaremos a continuación. Y finalmente, la etapa más reciente, desde el año 2003, con la publicación del Handbook, en la que se producen pues, algunos hitos importantes, como son el desarrollo de procedimientos más sofisticados, el nacimiento de la revista Emblema en el campo, la creación de la MEMIRA y la creación de varias redes subterritoriales dentro de la asociación, como por ejemplo la red latinoamericana de la que os hablaremos más tarde. Y finalmente os exponemos, antes de entrar ya a las cuestiones más técnicas, una diapositiva con una ilustración de lo que serían las obras más relevantes en el campo. A nuestro parecer, en la parte superior son las de ámbito anglosajón, sobre todo de Estados Unidos y Reino Unido, mientras que en la parte inferior, de color verde, mostramos algunas obras que consideramos relevantes escritas en lengua española. Así que os recomendamos que, en caso de tener interés en este ámbito, consultéis estas referencias para profundizar en vuestro conocimiento sobre métodos mixtos. Dejo el paso a mi compañera para que os introduzca a las justificaciones para el uso de métodos mixtos. Gracias. ¿Sí? Bueno, pues seguiré. Aquí, ¿Sí? aquí está, listo. Gracias, Sergio, por la palabra. Pues seguimos con un tema muy importante y es la justificación para el uso de los métodos mixtos. Muchas veces la gran pregunta es cuándo debemos utilizar los métodos mixtos. Unas veces se hace por preferencia, porque hay un gusto digamos, por el valor agregado que puede dar la integración de ambos métodos. Sin embargo, hay unas justificaciones muy puntuales para usar estos métodos. La primera razón es muy importante, es que depende de tu pregunta problema. Tu pregunta problema es la que va a determinar si se requiere la integración de datos cualitativos y cuantitativos. Porque a pesar de que combinar los métodos cuantitativos y cualitativos puede ser o puede generar valor agregado, no necesariamente tiene que ser esa la información que tú requieras para resolver tu pregunta problema. Entonces, en ese sentido, digamos que lo que marca el uso es tu objeto de investigación y la pregunta que te formules. La segunda razón es, y una justificación para usar el método mixto es que el método mixto en realidad es bastante demandante. Tiene un alto nivel de complejidad y se necesitan recursos no solamente de tiempo, sino también económicos. Aquí les dejo una anécdota. Cuando yo estudié en la Universidad de Nebraska con el doctor John Creswell, eh, y le presenté mi diseño de investigación, él dijo, ¿sabes qué? No vas a alcanzar a hacerlo y quiero que sepan que tenía razón. Esto es demandante y eso que era una tesis doctoral. Sin embargo, yo fui terca
y traté de apuntar a un grant o a recursos y además me permitieron contar con un equipo que me ayudara en la recolección de datos y en el análisis y así fue la única manera que realmente pude lograr esta meta. Pero eso es algo que hay que considerar tanto para investigadores como para estudiantes doctorales y de maestría, que un método mixto no solamente es que cumpla con tu pregunta problema, sino que también tengan las competencias, conocimientos y recursos para hacerlo. Pues, ¿para qué lo usamos? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la función? Según Plano Ivankova, los métodos mixtos son importantes cuando tú buscas complementariedad. Es decir, cuando tú utilizas métodos cuantitativos y cualitativos con el fin de obtener resultados complementarios sobre un fenómeno estudiado. De tal manera que cualitativamente, por ejemplo, se quiere saber sobre un grupo indígena, sobre su dieta, pero después cuantitativamente queremos analizar ese tipo de dieta a nivel general. Es decir, que tú complementas la singularidad de un grupo indígena con la generalidad de los grupos indígenas en general, valga la redundancia. El otro uso es cuando buscas desarrollar, es cuando un método se basa en el otro para poder fortalecerse. Entonces, por ejemplo, es cuando tú utilizas un grupo focal para obtener información y así crear los ítems de un instrumento. Esa es otra manera de usar los métodos mixtos. Otra manera también es cuando tú buscas la triangulación, cuando necesitas comparar los resultados cuantitativos y cualitativos para analizar si hay convergencia o divergencia entre ambos resultados. Entonces, esto sucede, por ejemplo, en investigaciones en el campo de la educación, cuando ustedes quieren saber, por ejemplo, la satisfacción salarial de las profesoras a nivel nacional y eso se hace una encuesta a nivel cuantitativo o representativa y después comienzas a explorar a través de lo cualitativo si, por ejemplo, con grupos focales de profesores de sector oficial y privado, a ver si esos resultados coinciden o divergen con el panorama nacional. Eh, Esos son ejemplos generales, pero ya voy a presentarles unos ejemplos muy puntuales de estudios recomendados. Estos estudios que les estamos recomendando aquí se caracterizan por su calidad y por la claridad en el cual ustedes pueden evidenciar y pueden utilizar como referencia para sus trabajos. Entonces, en esta diapositiva tenemos un ejemplo de complementariedad, que es cuando se busca determinar cuantitativamente tendencias de un fenómeno de estudio y explorarlo cualitativamente. Entonces, por ejemplo, ya siendo un poco más puntual, más concreta, en este estudio sobre el uso de Internet entre estudiantes universitarios, se realizó una encuesta de tipo cuantitativo compuesto por 24 ítems en donde se quería investigar la frecuencia en el uso de las distintas formas de comunicación mediante el Internet por los estudiantes. Pero después se hace también un grupo de discusión de tipo cualitativo. De esta manera, se buscaba explorar las ventajas y desventajas de esta forma de comunicación. Entonces, fíjense cómo los dos componentes se complementan y se permite analizar las tendencias del fenómeno. En el otro ejemplo tenemos, este es un caso muy típico cuando ustedes tienen que evaluar una intervención, un programa. Entonces las intervenciones son complejas. Hay momentos en que se quiere complementar o se quiere analizar desde un enfoque cuantitativo la eficacia y la factibilidad, pero por otro lado se quiere explorar con los participantes de la intervención desde un punto de vista cualitativo la aceptabilidad y la percepción de la implementación de la intervención. Entonces, por ejemplo, en este estudio sobre cuidados paliativos, el objetivo fue evaluar en qué medida la conversación entre curas, es decir, religiosos y pacientes, podía ayudar a desarrollar la confianza de estos religiosos para hablar sobre el tema del fin de la vida. Para ellos que hicieron, aplicaron unos cuestionarios antes y después de la intervención y posteriormente también hicieron unas entrevistas cualitativas para saber la opinión de los participantes acerca de la intervención.
Seguimos con otro ejemplo de complementariedad, es cuando uno quiere analizar niveles. Una vez quiere uno, por ejemplo, identificar los niveles de semejanza y diferencia que hay, por ejemplo, entre el salón, un grado y el colegio. Son tres niveles. En el caso, por ejemplo, de este estudio que presentamos sobre estudios paliativos, se busca analizar los estudios los cuidados paliativos en un hospital de ámbito regional. Para eso se recogen datos cualitativos y cuantitativos de diferentes niveles, o sea, de diferentes departamentos, diferentes cargos, para poder identificar los diferentes niveles y complementar la información. Por último, también cuando se busca refinar y explicar los resultados, o sea, cuando se busca o sea, buscar la explicación un poco más profunda a los resultados. Este es un ejemplo, por ejemplo, en este estudio, por ejemplo, em, se analiza el conocimiento, las necesidades y prácticas llevadas a cabo por las enfermeras con pacientes afectados por ataque de ansiedad. ¿Qué es lo que hacen? Primero se hace una encuesta online con enfermeras y posteriormente se hace un grupo de discusión de tipo cualitativo para con el grupo que ya contestó la parte cuantitativa online para poder analizar y profundizar sobre los resultados. Estos son ejemplos de complementariedad. También tenemos los ejemplos sobre desarrollo. Entonces, por ejemplo, es usar los datos cualitativos de un fenómeno del que se conoce poco para ampliar la parte de análisis y recolección de datos de lo cuantitativo, por ejemplo. Entonces, en este estudio sobre el soporte familiar en la salud mental de hombres afroamericanos de edad avanzada, lo que se hace es que primero se hace una discusión cualitativa con hombres y mujeres afroamericanos y después estos elementos sirven para determinar variables analizadas en la segunda fase de tipo cuantitativo. Otro ejemplo es cuando se usa en los resultados cuantitativos para definir eh, el muestreo de una fase cualitativa. Por ejemplo, tú haces una recolección de datos como la que está haciendo Iván Cova con estudiantes doctorales eh, y los resultados de esa información te sirve para seleccionar los participantes de la segunda fase cualitativa. Otra función muy importante es el tema de la triangulación. Esto nos permite, y es muy clave porque nos permite fortalecer los resultados obtenidos con ambos métodos. En este ejemplo que les presentamos, son profesionales clínicos con relación a pacientes terminales. ¿Qué hacen los autores? Contrastan la fase cuantitativa con los resultados cualitativos para ver los niveles de acuerdo, es decir, si hay un acuerdo completo, parcial o hay contradicciones y de tal manera que se comparen los resultados. Esas son las funciones. La gran pregunta también entonces es cuáles son los diseños, porque así como en lo cuantitativo y en lo cualitativo tenemos diseños, en los métodos mixtos no es solamente integrar, existen unos modelos, unos diseños para poder integrar. Y aquí les presento cuáles son los ejes de esos diseños. Entonces, es importante cuando hablamos de diseño que hay cuatro elementos fundamentales. Uno, la razón, que es la que hemos estado hablando hace unos minutos, de por qué integrarlo con el componente cuantitativo y cualitativo. El otro elemento fundamental es en qué momento vamos a integrar o vamos a implementar o vamos a recoger los datos, es en términos de temporalidad. La tercera es el punto de integración y hay que definir ¿en qué etapa es que se unen estos datos? Puede ser al principio, en la mitad, al final, en la interpretación, por ejemplo. Y por último, el tipo de integración. Esto es muy importante. Hay tipos de integración que después, digamos, podemos trabajar en próximos en próximas webinars sobre, por ejemplo, merging, building, etc. También, ya para cerrar, vamos a hablar de estos diseños específicamente, basados en Creswell y Plano Clark, que es digamos, los tres básicos que se conocen a nivel general son, pues, que de hecho está expuesto en la primera edición de su libro del 2007 y desarrollado en ediciones posteriores. Tenemos el diseño convergente, el secuencial exploratorio y el secuencial explicativo. El diseño convergente, como vemos en el gráfico, lo que hace es que recoge datos
cualitativos y cuantitativos de manera paralela, es decir, al mismo tiempo. Después, estos datos se recogen y se analizan independientemente y posterior hay una integración a partir del merging en la fase de análisis e interpretación en donde ambos se complementan. Esa es la función del diseño convergente. Por otro lado, tenemos un ejemplo en un ejemplo de la parte bueno, el ejemplo, más bien pasemos al, Sí, aquí en perdona, el hay un orden de la problema. diapositiva. Había un problema con la Ok, diapositiva. ok, perfecto. No se preocupen que igual podemos mandar la información y ya ahí podemos discutirlo posteriormente. Sigamos con los diseños. El diseño secuencial exploratorio tiene la función de que o sea, como su nombre indica, es secuencial. Un método va después del otro. En este caso, comienza con la recogida y análisis de datos cualitativos y después pasa a la recolección de datos y análisis cuantitativo y al final lo que busca es desarrollar un componente a partir del otro. O sea que, en cierta manera, pues se busca complementariedad en una integración final. Y tenemos el diseño secuencial. Ah, bueno, aquí tenemos el ejemplo que es muy interesante de Watkins y colegas, en donde lo que se hace es una recolección de datos cualitativos provenientes de grupos de discusión y después, posteriormente, hacen una definición de variables cuantitativas que se analiza en la siguiente fase. Otro diseño es el diseño secuencial explicativo. Este nuevamente, eh, como su nombre indica, es secuencial, es decir, que uno va primero que el otro. Comienza con una recogida y análisis de datos cuantitativos y posteriormente va con el análisis y recogida de datos cuantitativos, perdón, cualitativo, es decir, primero cuantitativo y después cualitativo, como lo estamos viendo en el gráfico. Y el propósito es desarrollar un componente a partir del otro, nuevamente por complementariedad. Entonces, ahí lo estamos viendo en el gráfico. Es muy importante resaltar que cuando estamos hablando de diseños, es muy importante y recomendable que se grafiquen tal como lo estamos presentando en nuestras diapositivas. Entonces, un ejemplo de diseño secuencial explicativo es que, por ejemplo, aquí tenemos un estudio que comienza a analizar los sesgos existentes en las creencias de estudiantes de secundaria acerca del cambio climático. Y lo que hacen es que los investigadores comienzan con un diseño experimental del fenómeno de tipo cuantitativo y posteriormente hacen una fase cualitativa del estudio, a partir de qué? De los resultados obtenidos en, en la primera parte. ¿Para qué lo utilizan? Lo utilizan para definir a los participantes, para definir el muestreo de la fase cualitativa, también para definir la guía de la entrevista. Entonces, fíjense cómo esa información nos sirve para darle más fuerza a la fase cualitativa. Eh, por otro lado, tenemos los diseños avanzados. Los diseños avanzados son estos son los más comunes en la literatura. Ya, por ejemplo, Creswell y Plano Clark en el 2018, en este libro se hace una clasificación de los diseños, se habla de diseños mixtos experimentales, diseños mixtos de estudio de casos, diseño mixto participativo de justicia social, diseño mixto de evaluación de programas. Es importante destacar que estos diseños mixtos avanzados lo que hacen es combinar eh, diseños eh, diseños básicos dentro de su estructura general. Em, Esta es la clasificación de Creswell y Plano Clark, pero también está Primer y colegas en el 2018 también hacen manejan un concepto interesante que es el concepto de intermethods mixing y ellos hacen una clasificación de combinaciones en el cual plantean fenomenografía, estudio de caso, grounded theory, métodos visuales, action research, elementos artísticos, que es una de las preguntas que Claudia, una de las participantes, nos hacía, y aquí tienes tu respuesta, Claudia.
Un ejemplo de un estudio de casos múltiples es el desarrollado, aquí es un estudio de casos múltiples con métodos mixtos. Si se dan cuenta, hay dos casos, uno en Colombia y otro en Estados Unidos. Ambos tienen diseños convergentes internamente y después estos casos se comparan a través de un cross-case análisis en donde, digamos, hay varios momentos de integración, porque esto es una característica típica de los diseños avanzados, en donde hay múltiples puntos de integración, como se observa en el gráfico. Este es además un estudio de tipo cross-cultural, entonces tiene además ese componente que permite los métodos mixtos permite la comprensión holística del fenómeno cultural. Pues ahora le cedo la palabra a Sergi, que nos habla de calidad. Estupendo, gracias Elsa. Introducida la parte más técnica, en esta cuarta parte del webinar hablaremos del tema de la calidad metodológica y del reporte de los métodos mixtos, que es un tema que es bastante importante desde mediados de los 2000 y se ha escrito bastante, como veréis a continuación. Antes de entrar, sin embargo, es importante hacer una aclaración conceptual y distinguir entre, por una parte, el concepto de calidad metodológica, que se refiere al rigor con el que se ha hecho un estudio, y, por otra parte, el concepto de la calidad de reporte, que se refiere a nociones como la transparencia, la precisión o cuán completa es la presentación de la investigación, o sea, el rigor con el que se reporta el estudio en un formato que ya puede ser el de artículo o en cualquier otro formato escrito. Distinguir entre los dos tipos de calidad, la metodológica y la de reporte, es importante por dos motivos. Primero, porque el hecho de que un estudio disponga de alta calidad metodológica, o sea, que esté bien hecho, es posible, pero en cambio puede ser que este estudio tenga una baja calidad de reporte, con lo cual que esté mal reportado. O sea que una cosa no lleva necesariamente a la otra. Y segundo, porque es importante en el momento de hacer una evaluación de los estudios tener claro qué estamos evaluando, o sea, si estamos evaluando la calidad metodológica o bien la calidad de reporte, y con ello seleccionar el marco de evaluación más adecuado de acuerdo con lo que queremos evaluar. Tener en cuenta también que muchas veces cuando queremos evaluar un artículo, en ese artículo no estamos evaluando la calidad del estudio, sino que en gran parte la calidad de reporte, porque en muchos ámbitos hay elementos del estudio durante su conducción que por un problema de limitación de palabras o por un tema de lo que podemos incluir en ese artículo es imposible describir completamente, con lo cual hay elementos que nos gustaría ver y que es posible que se hayan realizado en la investigación, pero que simplemente no los veamos porque no están reportados. Por eso es importante distinguir entre las dos calidades. En primer lugar, aquí presentamos una serie de referencias de criterios para la evaluación de la calidad metodológica. Entre estos, pues es importante el de Onwembusi y Johnson, que en 2006 propusieron lo que ellos denominaban un marco de legitimación. También O'Cathein en el 2010 hacía una síntesis de criterios en lo que denominaba el marco comprensivo. Y yo mismo con un colega en el año 2017, con José Francisco Molina Zorín, hicimos una revisión y una síntesis de los criterios más importantes en el campo. Entre los criterios citados en la diapositiva anterior es relevante destacar una herramienta de evaluación de la calidad metodológica que ilustramos en esta diapositiva. Esta herramienta incluye criterios para evaluar la calidad de todos los componentes de los estudios mixtos, o sea, del componente cualitativo, cuantitativo en distintos tipos de diseño, como podéis ver en esta tabla que se presenta en la diapositiva, y después también del componente cuantitativo. Esta herramienta fue inicialmente desarrollada para ser usada en el contexto de revisiones sistemáticas y es como se usa, pero para ver los elementos que es importante tener en cuenta en cada estudio, pero también lo podemos usar como una herramienta de diseño para saber qué debemos tener en cuenta en el momento de diseñar e implementar un estudio mixto. La herramienta se desarrolló en 2009 y fue actualizada recientemente en el año 2018 en este artículo que podéis ver aquí, y os podéis descargar la herramienta en esta dirección. Como esta presentación va a estar disponible online, las diapositivas, pues tendréis accesible este enlace.
Aparte de la calidad metodológica, como os he dicho, es importante hablar también de la calidad de reporte y aquí listamos varias referencias que se refieren a la evaluación de la calidad del reporte de estudios mixtos. Tres de estas son de la revista Journal of Mixed Method Research, la de Creswell y Tashakori, la de Mertens y Fetters and Freshwater, y son muy específicas de las indicaciones de la propia revista que tiene unas ciertas particularidades. A un nivel más general, podéis encontrar la referencia de O'Cazain y colegas que en el año 2008 propusieron un conjunto de criterios que inicialmente fue hecho para ciencias de la salud, pero es suficientemente genérico para ser aplicado en otras disciplinas. Y por otra parte, muy relevante, el año pasado la American Psychological Association publicó una serie de criterios para el reporte de estudios mixtos, aunque también cualitativos. De hecho, es esta diapositiva que veis aquí, en la cual en este artículo se plantean estos criterios y después también en el enlace que adjuntamos es posible descargarse un documento con los criterios listados por la misma APA con los distintos estándares de reporte. Así, resumiendo a nivel general lo que dicen todas estas referencias, podríamos decir que lo que es importante o lo que uno esperaría ver en un artículo de calidad bien reportado en métodos mixtos deberían ser los siguientes componentes. Por una parte, una justificación para el uso de métodos mixtos, como las que ha descrito Elsa anteriormente, formular preguntas de investigación que sean coherentes con la metodología mixta, describir el enfoque teórico y filosófico del estudio. Hay algunos enfoques que son más propicios para la metodología mixta. En algunas de las referencias que os hemos dado anteriormente están descritos. Describir el diseño mixto usado, como os ha comentado también Elsa, con los distintos componentes, como son la prioridad, el punto de integración, el peso de cada componente dentro del diseño. Incluir también un diagrama ilustrando el diseño mixto, como los que os hemos expuesto anteriormente. Describir detalladamente los procedimientos cuantitativo y cualitativo. Aquí es muy importante también tener en cuenta, como editor de la revista, es una cosa que a veces identificamos, que es que los estudios cuantitativos están descritos de manera muy robusta, con mucho detalle, mientras que el componente cualitativo tiende a ser de menor calidad. Entonces es importante tener en cuenta que aunque sea un estudio mixto, los componentes cuantitativo y cualitativo deben ser igualmente rigurosos. Después, el elemento más importante de un diseño mixto, que es la integración, debe estar descrito de manera narrada y preferiblemente debe incluir un joint display, los cuales ahora os mostraremos, que permita ilustrar la integración de los dos componentes y mostrar el valor añadido de usar una metodología mixta. También identificar las amenazas a la validez del estudio. A veces pues, es posible que usar los dos componentes pues, lleve a afectar uno la validez del otro. Es importante tenerlo en cuenta. Y las estrategias llevadas a cabo para hacer frente a esta situación. Y por último, muy importante, explicitar el valor añadido que se ha obtenido a partir de la integración. Para reportar la integración, como os decía antes, existen varios recursos y en un libro reciente de Mike Fetters se plantean tres formas de reporte de integración de datos cuantitativos y cualitativos. Por una parte, la forma narrativa, que consistiría en describir verbalmente la relación entre los resultados cuantitativos y cualitativos y como resultado de dicha comparación podremos identificar bien una relación de convergencia o de divergencia entre ambos tipos de datos o bien que un tipo de datos contribuya a expandir o ayude contribuya a comprender mejor el otro tipo de datos. Estas relaciones de divergencia, convergencia o expansión son las que se describen verbalmente. Ahora veremos ejemplos a continuación. Por otra parte, el Joint Display, que se refiere a ilustrar la integración en forma de tabla, diagrama o figura, con el fin de explicitar el valor añadido de integrar ambos tipos de métodos. Y, por otra parte, la transformación de datos, que constituye la conversión de datos cualitativos a cuantitativos o viceversa con el subsiguiente análisis cuantitativo-cualitativo. En este caso, como os he dicho, existe una controversia en la literatura sobre si este tipo de transformaciones de datos se pueden considerar métodos mixtos. Por ejemplo, hay muchos análisis de
contenido en los cuales pues simplemente se codifica y se transforma cuantitativamente, por tanto habría una cierta controversia sobre si denominar esto metodología mixta o bien para que un estudio sea mixto debe tener sí o sí datos primarios cuantitativos y datos primarios cualitativos. Veremos en las siguientes diapositivas ejemplos de estos tipos de reporte. En este caso vemos un estudio en el campo también de los cuidados paliativos en que los autores implementaron un diseño convergente basado en entrevistas semiestructuradas y, por otra parte, cuestionarios cuantitativos. En el momento de interpretar los datos, los autores contrastaron los resultados de la fase cuantitativa y cualitativa y reportaron en el apartado de discusión del artículo las narrativas de divergencia y de convergencia que podéis ver en esta diapositiva. Por tanto, estos son extractos del apartado de discusión en el cual los autores integraban los dos datos a partir de narrativa, como veis aquí. Por otra parte, más potente, más recomendado, serían los joint display. En el caso del diseño de la compañera Elsa, veis aquí una tabla en la cual pues, la autora realizó un estudio de caso múltiple con 4 casos que correspondían a 4 individuos en el que para cada individuo recogió información cuantitativa proveniente de cuestionarios e información cualitativa proveniente de entrevistas y observaciones. En la tabla que podéis ver a la izquierda de la diapositiva, la autora para cada caso incluyó información cuantitativa y cualitativa con el fin de tener una comprensión más completa del fenómeno que estaba estudiando. Por otra parte, y este también es un joint display en forma de figura bastante elaborado, la autora dividió, veis que tiene una forma de círculo y este círculo está dividido en varias dimensiones temáticas y para cada una de las dimensiones se incorpora información cuantitativa en la parte interior del círculo, que es la parte resaltada en negro, mientras que en la parte exterior del círculo se incluye información cualitativa. La autora, para cada dimensión, comparó ambos tipos de información y especificó en la parte más externa del círculo, esta que veis de color gris, si existía una relación de confirmación, de discordancia o de expansión entre ambos tipos de datos para cada una de las dimensiones de su estudio. En este caso, esto es para un diseño convergente. En este caso veis lo mismo para un diseño secuencial exploratorio. En este estudio que antes os ha citado Elsa, la autora usaba datos cualitativos del primer componente cualitativo para identificar variables cuantitativas que analizaría en el segundo. Para ilustrar el proceso, la autora presenta esta tabla en la que en la primera columna expone los temas identificados a través de la parte cualitativa y en las siguientes columnas ilustra para cada uno de los temas las variables cuantitativas que analizó y finalmente expone el contraste entre ambos tipos de resultados y veis aquí pues la interpretación mixta en la última columna. En este caso es un caso parecido, pero es a partir de un diseño secuencial explicativo, o sea, a diferencia del anterior, en que primero era el cuantitativo y luego el cualitativo. En este caso, perdona, en el que primero era el cualitativo y luego el cuantitativo, en este caso es a la inversa y sería primero el cuantitativo y después el cualitativo. Entonces vemos aquí también en la parte izquierda de la tabla los resultados cuantitativos, en la parte derecha los cualitativos y en la última columna la metainferencia que sería el resultado de combinar la interpretación cuantitativa y cualitativa para cada uno de los grupos estudiados. Y este último ejemplo es un ejemplo de reporte de transformación de datos en el cual es un estudio que realicé en el cual veis cómo datos se hizo una transformación a variables cuantitativas de datos que venían de entrevistas semiestructuradas, o sea, datos cualitativos, y se analizó a partir de una técnica de análisis cuantitativo las interrelaciones entre las variables cuantitativas a partir de dicha técnica. Y así pues, en el eje de coordenadas vemos cómo se interrelacionan en este espacio multidimensional los códigos que venían de entrevistas cualitativas y ello permitió elaborar una explicación más sistematizada del fenómeno que se estaba estudiando en este trabajo. Y ya dejo paso a mi compañera para que os
Muchísimas gracias, Sergi. Pues finalmente cerramos nuestra webinar con el desarrollo de redes hispanohablantes en Latinoamérica, que de hecho esto es aquí, pues contestando con las personas que se encuentran activamente en el chat, uno de los grandes retos para nosotros es definitivamente consolidar la comunidad de métodos mixtos en español porque muchos de los materiales de buena calidad en términos de métodos mixtos está disponible en inglés. Entonces, por eso, viendo esta necesidad y siendo nosotros mismos víctimas de esto, porque pues Sergi y yo hablamos español, ¿verdad? Y nuestros colegas de Alin también. eh, ¿Qué hicimos? Pues fundamos esta asociación en el 2019, que es la primera asociación profesional de habla hispana que fomenta el desarrollo de la comunidad de métodos mixtos en países latinoamericanos. Principalmente en este momento, los fundadores son de Colombia, Chile y Paraguay. En Chile tenemos a la doctora Andrea Flanagan, en Paraguay tenemos a la doctora Sonia Suárez, en Colombia tenemos a la doctora María Angélica Ferrer, mi persona, Elsa Escalante, y tenemos también como fundador en España al doctor Sergi Fábregas. Em, las, los miembros de ALIN, tres de ellos fueron estudiantes directos del doctor John Creswell, que ha sido citado a lo largo de esta diapositiva y es uno de los mayores exponentes en métodos mixtos. Y nosotros definitivamente estamos comprometidos para trabajar por toda Latinoamérica. Entonces, nuestra función es sobre todo crear un repositorio de materiales en español, visibilizar los estudios de calidad realizados por ustedes, que son los líderes en métodos mixtos. Nos tenemos que consolidar, vamos a facilitar oportunidades de redes sociales. Ustedes pueden ingresar, por ejemplo, a Twitter, pueden ingresar a Facebook y a Instagram, en donde ustedes pueden ver la información allí de los métodos mixtos, recomendaciones en español, en inglés. La idea es dar a conocer a todos los académicos los métodos mixtos y el valor agregado de esto, brindar capacitaciones, tutorías en estudiantes y investigadores en Latinoamérica de habla hispana, sobre todo promover altos estándares de calidad en el diseño, conducción, pero sobre todo publicación de métodos mixtos en Latinoamérica, porque como lo presentó Sergi, esto es una de las limitaciones y es algo que nosotros en esta comunidad, los presentes que estamos aquí compartiendo, debemos comprometernos. Entonces, esa es nuestra asociación y la asociación se encuentra trabajando directamente con MIRA, que es Mixed Methods International Research Association, que esa es ya la base, digamos, internacional, que además tiene un capítulo para Latinoamérica, incluye no solamente en español, sino también en portugués, pero ya específicamente para la comunidad de hispanohablantes, pues ALIN pues surge para tal efecto. Entonces, de esta manera, pues concluimos y damos apertura a las preguntas. eh, Perdona, un segundo, eh, disculpa. Presentar antes también que bueno, tenéis el repositorio de los vídeos de estos webinars en la página web de la Universidad de Alberta. Aquí tenéis el enlace. Y también deciros que la conferencia Thinking Qualitatively Conference en 2020 iba a celebrarse en este año, pero desgraciadamente por los tiempos que estamos viviendo se ha tenido que retrasar hasta el 2021. Se celebrará en University of British Columbia, en Canadá, y bueno, os pedimos que estéis atentos a la página web y que os animéis a enviar vuestros os, an- os animéis a mandar vuestros abstracts a esta conferencia. Para más información podéis consultar estas páginas web y bueno, en la página, en las diapositivas que os podréis descargar, pues tendréis acceso a estos enlaces.
También, por último, tenéis acceso a bueno, nuestras direcciones de correo por si tenéis alguna inquietud, si queréis contactar con nosotros para cualquier duda o cualquier otra cosa que se preste. Y bueno, os agradecemos vuestra atención y vuestro interés en esta presentación. Y como comentaba Elsa, pues ahora mismo abrimos el turno de responder algunas preguntas. Si quieres, Elsa. Sí, Sergi, aquí tengo una pregunta para ti de nuestro participante César. Él tiene una inquietud con respecto a los paradigmas y los métodos mixtos. Entonces es como, pues aquí le decimos específicamente, César, plantearnos la pregunta. Yo creo que ese es un buen tema para abordarlo. Recuerden que sus preguntas además van a ser contestadas a través de un PDF donde vamos a integrar las preguntas por temática y vamos a darle respuesta a todos ustedes. Entonces, pues sí, Sergi, te abro la puerta a hablar Sí, del mundo de los bueno, paradigmas en relación a los métodos mixtos. sí, en el tema de los paradigmas hay un debate, sobre todo sobre si, superada la incompatibilidad de los paradigmas, existe el debate si existe un paradigma propio para la metodología mixta. Se ha hablado mucho del pragmatismo, pero no es el único, sino ha habido otros planteamientos como son el paradigma dialéctico, el paradigma transformativo, y os animamos a consultar en muchas de estas referencias que os hemos expuesto, sobre todo los dos Handbook o el libro de Creswell y Plano Clark, en el cual se abre un debate sobre cuál es el paradigma o cuáles son los distintos paradigmas para la metodología mixta. También en el Journal of Mixed Methods, hace un par de números se hizo un número especial virtual en el cual se recogían los artículos más relevantes de la revista sobre el tema de los paradigmas, que os animamos también a consultar. Está en la página web en el issue anterior de la revista, o sea que está accesible fácilmente. Pues aquí hay varias preguntas sobre el análisis de resultados, técnicas de recolección en métodos mixtos. Queremos decirle que realmente, acuérdense que los métodos mixtos lo que hace es integrar. Entonces, eh, el componente cualitativo propiamente tiene sus técnicas y sus estrategias de recolección de datos. Y por otra parte está el cuantitativo que también tiene sus técnicas de recolección de datos. Cuando estos dos componentes han recogido sus datos y los han interpretado, eh, se dan momentos de integración en diferentes puntos de la investigación, ya sea a nivel de muestreo, ya sea a nivel de interpretación, análisis de comparación de resultados, como lo explicamos digamos, en el transcurso de la entrevista, perdón, de la webinar. ¿Qué es lo importante? O sea, para métodos mixtos propiamente no hay una técnica, más que todo es el análisis, el momento de la integración, que es una de las fases fundamentales, pero digamos que cuando tú recoges datos desde lo cualitativo, tienes las herramientas y los análisis típicos de este tipo de investigación, lo mismo para cuantitativo. Si quieres agregar algo, Sergio. No, simplemente decir, como comentabas tú, que es importante mantener el rigor de cada uno de los métodos. El hecho de que estemos hablando de metodología mixta no quiere decir que minusvalorar para nada la individualidad de cada uno de los componentes, y lo que tiene de mixto al final es el hecho de que tú coges los resultados de ambos componentes y los integras o usas uno para retroalimentar el otro, pero eso para nada es incompatible con el hecho de que cada uno de ellos deba someterse a sus propios criterios de rigor. Y otra de las preguntas es que si la investigación puede comenzar de manera cualitativa y puede tornarse mixta. Pues aquí hay que comenzar a pensar es en la pregunta problema. Si tú cualitativamente te planteaste una pregunta problema y se supone que tú debes continuar con el ritmo propio de esa parte cualitativa, en un punto de pronto descubres
que, hombre, de pronto necesitas complementar o contrastar de manera cuantitativa, pero en ese punto, ahí, en ese punto te surge nuevamente otra pregunta, y es esa pregunta en la que tú comienzas, digamos, a darte cuenta que necesitas pasar a otra fase. Entonces, no, yo no diría que es que se convierta, es que simplemente el ritmo de la investigación te va generando nuevas preguntas, problemas, y de pronto esas preguntas, problemas van a requerir una metodología mixta en vez de quedarse con una de las líneas específicas. Sergi, ¿quisieras complementar? No, está bien. Quería, de hecho, había una pregunta ahora sobre el software de análisis. No existe ningún software específico para metodología mixta, sino simplemente los software que existen son cuantitativos o cualitativos y vemos que en algunos casos, básicamente en los cualitativos, ofrecen técnicas que permiten cuantificar los datos y por tanto muchos de ellos se venden como softwares mixtos. Realmente lo que permiten estos softwares son transformar los datos de cualitativo a cuantitativo, pero en sí mismo lo mixto está en hacer los análisis de manera independiente con los softwares que sean necesarios y apropiados para cada una de las técnicas y después la integración se produce sobre todo a partir de la integración de los datos, la interpretación que se puede realizar de cualquier otra manera, ya sea en Excel o en un programa externo, pero en sí mismo un software mixto no existe. Sí, hay herramientas digamos, como estoy de acuerdo con Sergi, que pueden facilitarte. Por ejemplo, el MaxQDA lo que hace es facilitar el proceso, pero no es que te hace el análisis literal, porque al final del camino esa integración es un proceso, digamos, más de análisis propio del investigador que no puede ser reemplazable por un software. El software lo que te hace es que te facilita, digamos, por ejemplo, la elaboración de herramientas de integración como John Display, te lo puede facilitar, pero al final del camino el análisis propiamente lo hace el investigador. Ahora, hay una pregunta sobre el diseño anidado. Eh, pues quisiera compartirles que una cosa muy, muy importante que pasa incluso en la metodología cualitativa, en cuantitativa y en cualquier otro de los campos. Acuérdense que los tipos de diseño van a depender del autor. Entonces, y depende del momento, porque incluso es muy interesante ver a Creswell, si uno comienza a leer las diferentes versiones del libro, de sus libros, comenzamos a ver cómo él mismo plantea y replantea los modelos, los nombres, los va refinando. Entonces, aquí la recomendación es no, o sea, no concebir los modelos como algo estático, y sobre todo es que si ustedes van a utilizar digamos, un tipo de diseño, lo justifiquen desde el autor que lo están abordando. Ese mismo autor, lo más seguro es que genere las estrategias ideales para la integración de los datos, pero esto va muy orientado de acuerdo al soporte, digamos, a la base teórica, metodológica que tú estés abordando. O sea que en los métodos mixtos, como en cualquier otra área, no hay verdades absolutas y es relativo dependiendo del autor que tú escojas. Sí, quería también responder a otras dos preguntas. Una de ellas es si los métodos mixtos ven el estudio cuantitativo como un recurso auxiliar. De hecho, depende, porque puede ser que depende del tipo de diseño. Hay, como hemos dicho, hay diseños donde el peso de lo cuantitativo es mayor, el peso de lo cualitativo es mayor, entonces dependerá del diseño, del propósito y de qué papel tenga cada componente dentro de este diseño. Por otra parte, hay otra pregunta sobre si es recomendable usar metodología mixta en revisiones sistemáticas. Existen algunos recursos que sí, efectivamente, sería, por ejemplo, la transformación de datos u otras estrategias que se han planteado. Entonces, recomendamos a quien nos hace la pregunta hemos expuesto una diapositiva sobre una herramienta para la evaluación de estudios mixtos en revisiones sistemáticas. Los autores o parte de los autores de dicho artículo han planteado muchos trabajos en este sentido. De hecho, su área de especialización son las revisiones sistemáticas mixtas, por tanto, encontrará material en estas referencias.